En el siglo XX, un puñado de ciudades se hicieron legendarias. En ellas bullían el arte, la cultura y la vida misma, avivadas por una tolerancia que permitió prosperar al erotismo, la permisividad y el pecado. Y durante un breve periodo tras la Primera Guerra Mundial, la gran capital mundial del vicio fue Berlín. Ciudades del pecado. Su nombre se convirtió en sinónimo de perversión, libertinaje y creatividad. En los años 20, Berlín fue la capital europea del sexo. El centro era como el de cualquier ciudad de Europa hasta las 5 de la tarde. Pero después todo cambiaba. Lugares en los que nadie se fijaba se convertían en escandalosos clubes de striptease. Los sótanos de los restaurantes podían ser salas para gays y lesbianas y clubes sexuales. Berlín era como una ensoñación sexual. Se podía encontrar casi de todo. Quizá todo. Berlín era la ciudad más moderna para mujeres de todo el mundo. Era una ciudad llena de vida lesbiana. Existía la idea de que fueras donde fueras, no tenías que ocultar lo que eras, que podías celebrar tu vida. La llamaban la Shangri-La del Esprit. Berlín era el sitio para caminar por el lado salvaje. La ciudad más vanguardista del mundo en los años 20. A diferencia de Francia o Estados Unidos, Berlín perdió. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, y esa pérdida trajo consigo una revolución que acabó con todo un sistema político. Tras el armisticio, las armas callaron en toda Europa. Pero no en Berlín, donde alemanes luchaban contra alemanes. La noticia de la pérdida de la patria fue todo un shock para los berlineses, a los que les habían asegurado que vencerían. El antiguo orden les había mentido y había desaparecido. Fue sustituido por el caos. Las calles de la que fuera una tranquila ciudad conservadora se convirtieron en zonas sin restricción de armas. Los nacionalistas de la extrema derecha luchaban contra los comunistas de la extrema izquierda, y de esa refriega surgió un nuevo estado democrático. La República de Weimar. Todo estaba patas arriba en Alemania y nunca habían tenido una democracia. Así que dijeron, ahora que somos libres, ahora que tenemos una democracia, no debería haber censura en el teatro, en la literatura ni en el cine. Con esa nueva actitud del todo vale, Berlín sustituyó a París de la noche a la mañana como centro del hedonismo. El fin de la censura fue algo bastante insólito en todo el mundo. Por eso la gente veía a Berlín como la Babilonia de los años 20. Berlín adoptó aquel insólito experimento de permisividad con total desenfreno. Las cosas que se consideraban inmorales, amorales o lo que fuera, dejaban de tener importancia y todo valía. Sin censura, los teatros de Berlín se convirtieron en salas de exhibición para la sensualidad más descarada. Lo que unía a los espectáculos del Metropol, el Apollo, el Halle Revue y el Klein Revue era la presencia de mujeres desnudas. Todas las mujeres aparecían desnudas solas, en el coro o en parejas de bailarinas eróticas. El baile estaba de moda en Berlín, tanto como una expresión de la alegría de vivir, como una especie de deseo de morir. Era como bailar en el borde del volcán. En todas partes había salas de baile. Por toda la ciudad, en sótanos llenos de humo y fastuosos locales nocturnos, surgían cientos de cabarets donde las actuaciones, el sexo y la sátira se mezclaban en un brebaje decadente.
Había un gran matiz sexual en casi todos los bailes, en los sketches, en todo. Y aquello contribuyó a la idea de que Berlín era una ciudad muy pecaminosa. Pero en Berlín había mucho más que pecado. Con sus magníficas orquestas, sus cientos de periódicos, sus casi 50 teatros y algunos de los mejores laboratorios científicos y universidades del mundo, Berlín era el lugar ideal para cualquiera que tuviera ambición, talento o garra. Berlín era un imán que atraía a los artistas, arquitectos, directores de cine, pintores y escritores más importantes de la época. Todos iban a Berlín a hacer carrera y a intentar aportar algo, y todos lo encontraban irresistible. Para los que escapaban de los imperios desmoronados del este de Europa, Berlín era como un refugio cosmopolita, tolerante con los forasteros. Y a esa migración masiva se unieron cientos de miles de alemanes que escapaban del sofocante provincianismo del resto del país. Berlín era básicamente el campo de batalla de la política a través de la cultura. Todos los intelectuales eran izquierdistas. El ala derecha de la política, procedente de Múnich, no desempeñó ningún papel al principio. Toda la ciudad estaba en manos de las ideas izquierdistas. Pero fuera de Berlín, el movimiento nacionalista de derechas iba reclutando a montones de alemanes desilusionados, entre ellos un desconocido cabo austríaco llamado Adolf Hitler. Hitler, como muchos de los derechistas, odiaba aquel nuevo Berlín, una ciudad repleta de bolcheviques, socialistas, revolucionarios, eslavos y judíos. Un día, aquellos berlineses acabarían pagando un precio muy alto por aquel odio. Pero a principios de los años 20 los berlineses tenían preocupaciones más apremiantes. En 1922 la inflación estaba fuera de control. Llegó al punto de que cuando la gente cobraba por la mañana y llenaba sus maletines de billetes, tenía que correr a las tiendas porque en lo que tardaban en llegar podían subir los precios de los artículos. Berlín estaba en un estado de caos total. Cientos de miles de pobres se morían de hambre y al mismo tiempo había mucha gente muy rica. Así que, por una parte, había pobres que comían sopa de nabo, carniceros que vendían cuervos, ardillas e incluso ratas, y por otra parte, gente con dinero que tomaba comida de lo más lujosa sin pensárselo dos veces. Como prácticamente todas las divisas del mundo valían más que el marco alemán, los turistas extranjeros acudían en masa para aprovechar el sexo más barato del continente. Venían turistas de todas partes del mundo. $10 americanos podían comprar cualquier cosa que quisieras. La gente alquilaba su cuerpo, personas de lo más insólito, como generales y sus esposas, o gente que podía no ser muy atractiva, podían practicar sexo en público en sus salas de estar si había un japonés, turco o estadounidense que pagara $1 por ello. Con la desaparición de los ahorros de toda la vida, debido a la hiperinflación y desesperados por una divisa fuerte, los berlineses de clase media transformaron sus hogares en casas de placer para los turistas. Hubo una familia que lo convirtió en una especie de arte superior desde un punto de vista pornográfico. Crearon un club llamado Aliefa, que es un acrónico en alemán para Alles eine Family, es decir, todos los de la familia. Y lo llevaban la madre, el padre y las dos hijas. Y después evolucionó hasta convertirse en un club que ofrecía servicios sexuales para todos los gustos. Las amas de casa y las adolescentes se convertían en prostitutas y los padres en proxenetas. Cuando hay desempleo, aumentan los trabajadores sexuales. Pero no se trataba solo de berlineses. Había decenas y puede que cientos de miles de jóvenes que acudían a Berlín para participar en aquella fuerte divisa, el tráfico sexual.
Si sabías qué buscar, podías encontrar cualquier cosa. Todo lo relacionado con el mundo sexual estaba disponible en las calles de Berlín. En una noche, hasta 100.000 prostitutas recorrían las calles de la ciudad o trabajaban en sus clubs sexuales. Había putas de todo tipo en las calles. Por ejemplo, había unas llamadas Munzis que estaban en una sola calle, Munzestrasse, que eran prostitutas embarazadas. Y como era Alemania, en lugar de que todas las prostitutas embarazadas estuvieran juntas, las dividían en calles según lo avanzado de su estado. Así, las limusinas que pasaban por allí podían elegir lo embarazada que querían a su Munzi. Había prostitutas de aspecto horrible, con cicatrices en la cara, con joroba, lisiadas o tullidas. Y a esas las llamaban saltamontes. También había grupos de madres e hijas en una calle, vestidas exactamente igual. Las mujeres especialistas en cierto tipo de brutalidad llevaban botas verdes con cordones amarillos. Así uno sabía que cuando veía a una mujer con esas botas, podía recibir algún azote, un trato duro por su parte. Otras especialidades requerían otro tipo de vestuario. Por supuesto, uno tenía que saber todo eso si quería disfrutar de la noche berlinesa. En Berlín, la venta de sexo ofrecía cualquier tipo de perversión o fetichismo imaginable. No había ni un solo apetito sexual que no pudiera satisfacerse en esa ciudad. Había clubs donde las lesbianas fustigaban a colegiales y donde podías encontrar a oficiales del ejército con niñas maquilladas sentadas en sus rodillas. La mayoría solo actuaba, pero también había mucha gente que disfrutaba haciéndolo. No hay duda de que en los años 20 y 30 se consideraba a Berlín la ciudad más decadente del mundo. Hablaban de ella como si hubiera algo intrínsecamente malo en el lugar donde estaba situada. Y lo peor era lo que llamaban el Berliner Luft, o aire de Berlín. Pensaban que el aire contenía algún tipo de toxina alcalina que hacía que se liberaran todas las perversiones sexuales. Había revistas llamadas Está en el aire, que se referían a que la sexualidad estaba en el aire de Berlín. Y los berlineses realmente creían que el aire contenía algún tipo de anfetamina que les mantenía despiertos y les llenaba de energía por la mañana para ir a trabajar. Pero en el Berlín de los años 20, el sexo no solo estaba en el ambiente, también en las canciones interpretadas por la cantante favorita de la ciudad. En Berlín, casi todo el mundo tenía un receptor de radio en casa, y Claire Waldorf sonaba en todas partes. Claire Waldorf, la descarada artista de cabaret que cantaba sobre sexo con un entusiasmo escandaloso, se convirtió en la niña mimada de Berlín. Era bajita y fornida, y tenía un cabello pelirrojo e hirsuto con el que no podía hacer nada. Tenía una voz muy desagradable. Era una especie de símbolo de la ciudad para hombres y mujeres. La veían como el ideal berlinés. Como prácticamente todos los berlineses realmente creativos, Claire Waldorf venía de otra parte. Aprendió el dialecto de Berlín, un dialecto muy cerrado y especial, y también muy gracioso e irreverente, parecido al Cockney de Londres. Y todos los berlineses la adoraban. En Berlín, todo el mundo sabía que Claire Waldorf
Era la primera lesbiana oficial de la ciudad. Y ella tampoco lo mantenía en secreto. Lo que hizo fue intentar convencer a las mujeres importantes de que ser lesbiana era algo bueno. Claire Baldoff le echó el ojo a una joven corista y a veces actriz cuyas piernas ya eran legendarias entre las mujeres de vida alegre de Berlín. Pronto su nombre se volvería igual de famoso. Era Marlene Dietrich. Claire ya era una estrella y Marlene no tenía experiencia en la canción. Y Claire la enseñó. Marlene copió mucho de Claire Baldoff. No solo el estilo, la androginia, los pantalones, el smoking, la corbata, los cigarrillos, sino mucho más. Muchos años después, Marlene le confesó al director Billy Wilder en una conversación entre hombres que Claire la había iniciado en el amor lésbico. Cuando se trataba de sexo, Marlene Dietrich podía ser muy voraz. Siempre que fuera atractivo, no le importaba que su amante fuera hombre o mujer. Dietrich, que era una figura sexual omnipotente de la que se decía que era la mejor en el sexo oral, fue un icono para lesbianas de todo el mundo en una época en la que no había nadie más. En los años 20, era legítimo que las mujeres tuvieran sus propias fantasías y sus propias ideas de libertad sexual. Y para gran parte de la población, aquello fue toda una revolución. Y al frente de aquella revolución había una intérprete capaz de escandalizar al más decadente de los berlineses. Si hubo una diosa sexual en el Berlín de los años 20, fue la actriz y bailarina Anita Berber. Nadie encarnaba más gráficamente la idea del Berlín decadente como Anita Berber, y lo hacía a todas horas. En Berlín, Escándalo y Anita Berber eran sinónimos. Fue una de las primeras estrellas del cine alemán, pero sobre todo se hizo famosa por ser una de las primeras en bailar desnuda en un escenario alemán. Anita Berber era la perfecta berlinesa. Le gustaban los hombres, las mujeres, los caballos. El atrezo perfecto para todo berlinés era un monóculo y un mono. En el escenario sus números eran famosos por su erotismo y sexualidad. Fuera de él, hacía alarde de su bisexualidad y su amor por las drogas y el alcohol. Era famosa por su libertinaje y era muy abierta respecto a ello. Lo celebraba de un modo como pocas mujeres lo hacían. Con su marido, que era abiertamente homosexual, bailaba extrañas fantasías con títulos como suicidio, morfina o manicomio. Mientras algunos pensaban que sus actuaciones no eran más que striptease eróticos, los críticos la elogiaban por su creatividad y pasión. Uno de los lugares en los que actuaba se llamaba Das Weiße Maus, el ratón blanco, que era un pequeño cabaret de 99 butacas, muy caro y muy elaborado. A menudo, Berber se enfadaba con alguien que estuviera bebiendo champán y que no le prestara atención o que estuviera hablando y haciendo ruido. Bajaba del pequeño escenario, se acercaba a la mesa, se bebía el champán y orinaba encima de la gente que la ignoraba, cosa que, por supuesto, no volvían a hacer. Animada por una potente mezcla de cocaína, opio y coñac, fue cada vez más impúdica, implicada en más escándalos sexuales. Tuvo más amantes y acabó metiéndose ocasionalmente en la prostitución para pagar su creciente adicción al alcohol y las drogas. Su droga favorita era una mezcla de cloroformo y éter que colocaba en un bol con una rosa blanca. Lo removía y después mascaba los pétalos, cosa que le afectaba al cerebro.
La puta escarlata de Babilonia, como la llamaban algunos, aparece representada para la posteridad en un cuadro inolvidable. Pero casi no dio tiempo porque murió poco después, a los 29 años, rodeada de imágenes de la Virgen María y jeringuillas de morfina vacías. En Berlín era muy fácil conseguir drogas de cualquier tipo: morfina, cocaína, opio. La morfina y la cocaína las podía recetar el médico o el farmacéutico para paliar la fatiga sexual o para levantar el ánimo. El opio también estaba muy disponible. Se usaban también en la ciencia sexual. Por ejemplo, los científicos sexuales estaban muy interesados en los efectos que podía tener la morfina en la tasa orgásmica de una lesbiana. Berlín se convirtió en el centro de la experimentación sexual y también en el centro de la investigación científica del sexo encabezada por un doctor pionero. Mucho antes de Kinsey o de Masters y Jonon, hubo un alemán a quien se le atribuye la invención de la noción de sexología o ciencia sexual. Era un personaje muy divertido llamado el Papa o el Einstein del sexo en Berlín, Magnus Hirschfeld. Hirschfeld era gay, judío, socialdemócrata y liberal, y quien mejor definió el espíritu liberal de Berlín. Se dice que Hirschfeld solo se acostó con una mujer en toda su vida, y fue con la más glamurosa y decadente de todas, Anita Berber. En 1919, Hirschfeld y Anita Berber aparecieron en una película muda alemana llamada Diferente a los demás. Era la historia de un violinista homosexual a quien chantajeaban. Fue la primera película de la historia que retrató la homosexualidad de forma abierta y comprensiva. La película acaba con Magnus Hirschfeld abogando por los derechos de los homosexuales. Ese doctor que inició la campaña por la libertad sexual fue también el fundador del primer instituto del mundo dedicado al estudio científico del sexo. Tenía un instituto en el centro de Berlín que se convirtió en una especie de atracción turística. Era un complejo enorme con la biblioteca más grande sobre temas sexuales y pornografía desde la época romana. Pero sobre todo era famoso por su museo. El museo era una colección de fantásticas máquinas sexuales del pasado. Máquinas para la masturbación, cinturones de castidad, máquinas de flagelación, y la colección más grande de fetiches y artefactos sexuales que databan de la Primera Guerra Mundial e incluso antes. Era un buen lugar para comprender la cara oculta de Berlín. Allí podías encontrar varios objetos fetichistas, como unos pantalones que solo podías llevar por la calle si te ponías una gabardina. Parecía que llevaras pantalones porque se veía la parte de abajo, pero arriba no llevabas nada, así que podías enseñarlo todo. Se consideraba algo muy excitante y divertido. En el Instituto para el Estudio de la Sexualidad podías ver todo ese tipo de cosas. A diferencia de su colega de Viena, Sigmund Freud, Hirschfeld abogaba por la noción radical de que la sexualidad humana podía estudiarse sin imponer juicios morales. A Hirschfeld también se le atribuyen varias operaciones de cambio y rejuvenecimiento sexual. Tenía una clínica para ayudar a la gente con sus problemas sexuales. Homosexuales, travestis y transexuales acudían a su clínica en busca de ayuda y comprensión. Y también acudían a las calles y a los clubs de Berlín en busca de amor. Pues allí, el amor que no se atreve a pronunciar su nombre podía gritarse en todas partes. Artistas, escritores e intelectuales de toda Europa con tendencias homosexuales eran atraídos por esta metrópolis. Era innegable que Berlín era la ciudad gay más abierta del mundo. Primero atrajo a Oden, el gran poeta británico, y después a su amigo Christopher Isherwood. Oden llegó primero, pues le interesaba el ambiente gay de la ciudad, y después dijo que Berlín era el paraíso de los sodomitas. Christopher Isherwood, harto de Cambridge y de una Inglaterra hostil con los homosexuales, decidió mudarse a Berlín. Sus novelas sobre el lado salvaje de la vida en la ciudad y sus cabarets
acabaron convirtiéndose en obras de teatro y películas de éxito. Le interesaba el hecho de que esos bares estuvieran por toda la ciudad, pero a él le gustaban los más sórdidos, los de los barrios de la clase obrera. Una vez le llevaron al Cozy Corner y le encantó. Era un lugar oscuro sin restricciones en la bebida, donde hacían espectáculos y todo tipo de cosas. Le pareció lo bastante poco respetable para resultarle atractivo. Yo vi una foto de los chicos que iban allí y me parecieron bastante decepcionantes. Parecían gamberros de la calle, que es lo que eran. Pero Berlín no era, como muchos pensaban, solo para los chicos. En los años 20 la ciudad vivió una ruidosa y promiscua explosión del lesbianismo. En Berlín, la vida sexual de las lesbianas era muy variada. No había restricciones sobre quién podía ir dónde o quién podía encontrar qué. Las chicas de la clase trabajadora organizaban sus fiestas de acampada y las actrices, las modelos y las mujeres conocidas iban a sus bares privados. Ser lesbiana estaba de moda. Nadie sabía realmente quién era lesbiana y quién no. También había bisexuales. Fue una época de experimentación, ya fuera cultural, política o sexual. Era una mezcla. Además, como las autoridades seguían vigilando esas cosas, existía el aliciente de lo prohibido. Había una gama muy amplia de mujeres en la cultura lésbica. No se trataba solo de las mujeres hombrunas, había gran variedad. Estaba la estafadora, que era una mujer mayor e independiente que conocía muchos trucos y que seducía a jóvenes amas de casa y las convertía en colegialas. Estaba la Madis, la mujer bella, joven y femenina, que podía ser prostituta o no y que solían ser estrellas de cine. Estaba la Garzón, que llevaba un corte de pelo masculino. Había una gama enorme de algo llamado Gear Culture. Esas chicas tenían sus propios clubs, sus propios restaurantes, sus propias asociaciones políticas. Incluso las lesbianas aburridas tenían sus asociaciones. Llegó a convertirse en una moda y aunque no fueran lesbianas, vestían como tales o se cortaban el pelo a los chicos, se ponían ropa masculina y utilizaban el monóculo. Había unos 160 clubs nocturnos diferentes para gays y lesbianas. A diferencia de la mayoría de ciudades que tenían un solo barrio rojo, los clubs eróticos de Berlín estaban repartidos por toda la ciudad. En El Dorado, todo el mundo, las chicas del guardarropa, las camareras, las taberneras, todas eran hombres. Y no lo hacían por nada en concreto, solo estaban experimentando, experimentaban con su sexualidad. Les gustaba probar qué se sentía haciéndolo. Hubo un periodista que ansiaba ser considerado homosexual. Y hay una conversación grabada entre él y un actor, que sí lo era, en la que el periodista dice: sí, yo creo que podría acostarme con un hombre siempre que tuviera la piel lisa y unos 15 o 16 años. Y el actor le miró con asco y le dijo: madre mía, sería como si te acostaras con una mujer. Pero la reputación de Berlín como semillero de todo lo nuevo y atrevido no se limitaba a sus bares y alcobas. En los años 20, el cine mudo alemán producía obras maestras reconocidas entre las más audaces del mundo, hablando artísticamente. Y detrás de todas ellas había un conglomerado de compañías cinematográficas de Berlín conocido por su acrónimo, UFA. Básicamente, había dos industrias cinematográficas en el mundo occidental, UFA y Hollywood. UFA era una compañía muy grande con técnicos muy buenos. Y gente de Estados Unidos iba a Berlín para estudiar efectos especiales, iluminación, movimiento de cámara y, por supuesto,
también iban a aprender de sus actores. Aunque los técnicos de UFA inventaron la tecnología para las películas sonoras, UFA tuvo que importar a un director de Hollywood que hablara alemán para producir su primera película sonora. El Ángel Azul captó en la pantalla el decadente erotismo de Berlín. El Ángel Azul también catapultó a Marlene Dietrich del escenario de un cabaret de Berlín al panorama mundial y al estrellato internacional. El Ángel Azul, como muchas de las primeras películas sonoras, se rodó en dos lenguas, alemán e inglés. Pero en la versión estadounidense no se ven muchos ligueros. Es una versión muy censurada. En 1930 había más sexo en las películas alemanas y en Alemania que en Estados Unidos. Supongo que es otra de las razones por las que tantos estadounidenses iban a Berlín. Por la noche, Berlín se convertía en un enorme e ilícito patio de recreo para adultos. Comprar sexo era algo legal. Y también pagar por tu propia diversión en cualquier circunstancia. La libertad sexual que se celebraba y cantaba en el escenario también estaba fuera de los teatros. Cualquiera podía ir a uno de los montones de teatros de variedades. Un hombre soltero podía entrar en Berlín, en el Wintergarten Palace, por ejemplo, y no pasaba mucho tiempo sin compañía. Y uno de los lugares más grandes y populares para ese flirteo era el Residence Casino. El Resi era otro palacio del placer. En concreto era un lugar para ligar. La gente se sentaba en unas mesas numeradas y podían llamarse de una mesa a otra. Completos extraños podían hablar por teléfono y quedar en algún otro sitio o mantener conversaciones subidas de tono. Además de la participación en conversaciones telefónicas eróticas, el Resi ofrecía un dispositivo tecnológico diferente para satisfacer el placer hedonista de sus clientes. Otra de las cosas que había en el Resi eran unos tubos neumáticos que recorrían el club y que la gente utilizaba para enviar regalos a alguien que estuviera en otra mesa. Los colocaban en los tubos y los enviaban por la sala. El club vendía esos artículos, que podían ser desde cortadores de puro o cajas de condones hasta cocaína. Pero además había una bodega donde la gente podía practicar sexo. La cópula en público era solo uno de los tabúes sociales tolerados en la ciudad. Había un restaurante en Berlín en el que exponían a un artista hambriento. La gente iba al restaurante a celebrar banquetes y a atiborrarse de comida. Mientras tanto, en medio del restaurante había una caja de cristal y dentro había un hombre muriéndose de hambre. Estaba ahí dentro días y días sin comer nada. Al parecer, ver a un hombre dentro de una caja de cristal muriéndose de hambre mientras se comían sus bratwurst producía algún tipo de excitación a los clientes del restaurante. De hecho, aquel artista hambriento se hizo bastante famoso y las mujeres se enamoraban de él. Recibía cartas de amor. Era una celebridad local. Y sobrevivió. Sin embargo, es otro ejemplo de la crudeza de esa cultura. Otra de las cosas que diferenciaba la sexualidad de Berlín del resto era el tema de la humillación. La humillación o degradación es muy importante en esa noción de poder sexual. En muchos casos se trata del poder que tienen las mujeres sobre los hombres. Las extrañas fantasías sexuales de dominación se volvían obras de arte practicadas por una de las parejas más singulares de Berlín, Rudolf y Speedy Schlichter.
La mujer más moderna de Berlín era Speedy Schlichter. Era una mujer joven que fue a Berlín para convertirse en modelo y actriz. Apareció en 2 películas interpretando a una prostituta y conoció a un decadente artista, Rudolf Schlichter, que le cambió la vida. Mientras participaban en extraños experimentos sexuales relacionados con la violencia y la muerte, siempre en nombre del arte, la peculiar pasión de Rudolf Schlichter se centró en una parte del atuendo de Speedy. Le atraían sus botas de cordones. Las botas de Speedy formaban parte de su sexualidad. Empezó a hacer millones de pinturas eróticas basadas en ella y en sus botas de cordones. Aunque las botas eran la mayor obsesión de Rudolf Schlichter, también dedicó un tiempo de su vida a un movimiento llamado Dada, que se burlaba de todo lo que estuviera relacionado con la autoridad. Su buen amigo y compañero dadaísta era George Grosz, un pintor que captó, quizá de modo más vívido que ningún otro artista, la depravación y desilusión de la vida en Berlín. George Grosz era un crítico social. En Berlín podía verse a fornidos plutócratas dándose atracones mientras al lado había demacradas prostitutas drogándose. Esa juxtaposición de hedonismo en un lado y total desesperación y pobreza en el otro era lo que le interesaba. Cuando le preguntaban por qué dibuja a todas esas personas tan feas y malas. Cuando yo paso por esa calle, la gente no está tan mal. Mi padre decía, sí, pero yo sé cómo son en el interior, y eso es lo que muestro en sus caras. Era su modo de mostrar lo que pasaba detrás de la bonita fachada. Grosz no hacía que sus personajes fueran atractivos, pero sobre todo disfrutaba satirizando a un conocido demagogo que causaba alboroto en la ciudad de Múnich. Él fue el creador de una de las primeras caricaturas contra Hitler. Dibujó a Hitler en 1922, creo que fue, como un personaje wagneriano con una piel de oso y una lanza. Por ese dibujo y muchos otros que le siguieron, George Grosz entró en la lista de enemigos de Adolf Hitler y su partido nazi. Un día fueron a su estudio. Él pintaba siempre con un delantal. Abrió la puerta con el delantal y dijeron, ¿dónde está ese tipo llamado Grosz? Ese Judenshow. Llamaban a todos cerdos judíos y, por supuesto, pensaban que él era judío, aunque no lo era. Pero ese no es el tema. Entonces él les dijo, no sé dónde está, yo solo estoy limpiando, trabajo aquí, y se libró. Sin embargo, volvieron otro día que no estaba en su estudio y lo destrozaron todo. Los nazis lo declararon bolchevique cultural número 1. Y esa etiqueta de bolchevique cultural estaría continuamente en boca de un despiadado y ambicioso jerarca nazi llamado Joseph Goebbels. Hitler, ansiando ganar poder en Alemania, lo envió a Berlín para conquistar el corazón y la mente de sus 4 millones de habitantes. En aquella época, parecía una misión imposible. Cuando Goebbels se bajó del tren en 1926 para ocuparse de la ciudad, descubrió que los nazis apenas llegaban a 200, mientras que los comunistas en aquella época contaban con unos 250.000 miembros y podían conseguir el apoyo de muchos más. Él fue el elegido para que la ciudad dejara de ser un bastión del comunismo, una ciudad roja, y se convirtiera en una ciudad marrón, un bastión del nazismo. Algo muy difícil. Para ellos Berlín era territorio extranjero. Compartían la típica concepción provinciana conservadora de los alemanes de que Berlín era un lugar decadente, lleno de extranjeros y judíos. Era demasiado cosmopolita, demasiado vanguardista. Odiaban ese lugar. A los berlineses les gustaba cómo era su ciudad, les gustaba ese cosmopolitismo, ese modernismo de los años 20. Y no les gustó demasiado aquel grupo de personas que venían de fuera y decían que todo lo que había representado la ciudad tenía que acabar, que era decadente y que debía desaparecer. En 1928, un folleto de propaganda nazi acusó a Berlín de ser
un crisol de todo lo malvado: la prostitución, las casas de bebida, los cines, el marxismo, los judíos, las stripper y los bailarines negros. Sin embargo, había una actividad apoyada por casi todo el mundo en Berlín: la Nacktkultur. La ciudad era el centro del moderno movimiento nudista. Pero hasta el nudismo se había vuelto político, dividido por los partidos. Había clubes nudistas comunistas y socialistas frecuentados por reformadores como Magnus Hirschfeld, y después estaban los nazis, que promovían la pureza de la raza aria, idealizando el cuerpo alemán. Aunque parezca irónico que Joseph Goebbels, bajito y con el pie deforme, fuera el encargado de promocionar la superioridad racial, él jamás dudó de su habilidad para vender cualquier tipo de propaganda nazi. Fue una buena elección porque entendió la ciudad. Comprendió que tenía que ser violento, que necesitaba matones para acabar con los comunistas, que necesitaba marchas vibrantes, necesitaba color. Comprendió, como dijo, que Berlín necesitaba sensaciones igual que un pez necesita agua. A pesar de los seductores que pudieran ser los cantos de sirena nazis para muchos alemanes, la mayoría de los berlineses seguían manteniéndose al margen, impasibles y sin convencer. Un día a finales de los años 20, los berlineses tuvieron algo nuevo de qué hablar. Acababa de estrenarse una obra audaz y radical que fue denunciada inmediatamente por los nazis. Estaba escrita por uno de los bohemios más destacados de Berlín y uno de sus comunistas más notorios. Bertolt Brecht se autoproclamó proletario. Quería representar el parecer de la clase trabajadora de Berlín. Cuidaba su aspecto intencionadamente. Siempre vestía ropa sucia. Llevaba un puro medio consumido en la boca, las uñas sucias. Intentaba representar el aspecto del proletariado. Él produjo junto a Kurt Weill la ópera de 4 cuartos. Corría el año 1928 cuando colaboraron en uno de los musicales más importantes y exitosos de Berlín. La ópera de 4 cuartos, llena de descontento y desilusión, reflejó en el escenario la esencia de esa ciudad del pecado llamada Berlín. Por un lado, era una pieza muy política, porque se centraba en la gente pobre de Berlín, que se ganaba la vida cometiendo pequeños delitos en los clubes nocturnos, y a quien no le importaban las reglas de la sociedad. Pero por otro, esa motivación era precisamente la que les daba ese encanto erótico. Fue una revolución sexual, pero también política. Y todo acompañado por una especie de marcha militar. La libertad de las mujeres, la libertad del proletariado, todo desfilaba con esa música. Pero aquella música fue ahogándose por un sonido mucho más fuerte y estridente. Berlín sufría una gran agitación. Las luchas callejeras eran comunes. El desempleo empeoraba, y entonces, el 30 de enero de 1933, Hitler, incapaz de ganarse el voto de la mayoría de los berlineses, fue nombrado canciller de Alemania. Y dejó claros los planes que tenía para la ciudad. Todo lo que sea feo en Berlín será eliminado. Y aquello empezó con el ruido de los tacones y los constantes Heil Hitler. Lo que ocurrió en el año 33 fue que los bares gays de Berlín empezaron a sufrir redadas. Fueron tolerados hasta el año 1933, pero entonces la policía nazi empezó a prestarles atención, empezó a acosar a los clientes y a cerrar los clubs. Era mucho más peligroso, los nazis podían arrestarte o pegarte una paliza. Era algo muy serio. El dorado hogar de algunos de los travestis más famosos de la ciudad fue ocupado y convertido en cuartel general nazi. Y en una ciudad que se enorgullecía de tener más teatros que Nueva York y más periódicos que Londres, la llegada de los camisas pardas lo cambió todo.
Rápidamente, los nazis tomaron medidas drásticas contra todo tipo de diversión y de escritura, como los periódicos. La prensa libre dejó de existir. Eso es lo primero de lo que se ocupa cualquier dictadura. Y entonces, el 6 de mayo de 1933, por orden de Joseph Goebbels, el Instituto para el Estudio de la Sexualidad, el gran sueño para el conocimiento sexual de Magnus Hirschfeld, fue asaltado. Unos días después clavaron su busto en una lanza y lo quemaron. Junto a sus trabajos, quemaron otros libros que, según los nazis, eran demasiado decadentes para su nueva Alemania. Se dice que Goebbels leyó en voz alta el título de algunos libros cuando los condenaba al fuego. Tened cuidado cuando empiecen a quemar libros, porque mañana empezarán a quemar a la gente. El éxodo fue casi inmediato. Algunos de los mejores y más brillantes abandonaron Berlín y Alemania. Bertolt Brecht y Kurt Weill, George Grosz, Albert Einstein, Marlene Dietrich, son solo unos pocos de los miles que fueron empujados al exilio. No hay duda de que pasó algo único, algo muy especial. Hubo una energía, un dinamismo, una creatividad y una apertura al mundo, al modernismo y a las nuevas ideas, que jamás se había visto en Berlín y que no se ha vuelto a ver. Berlín fue, durante solo 14 años, un crisol de historia con una volátil mezcla de sexo, arte y política. Unas gotas de desilusión y una pizca de decadencia. Y aunque Berlín ya no fuera la Babilonia del río Spree, surgirían otras ciudades del pecado, rebosantes de nuevas ideas y de antiguos vicios.